La comida es un elemento fundamental para entender la cultura japonesa y por eso no es de extrañar que haya muchos mangas y animes que se centren en esto, en la comida, en la gastronomía. Algunos de una forma más seria y exhaustiva y otros de una forma más cercana al simple entretenimiento. Hoy vengo a hablaros del que seguramente sea el manga más famoso en cuanto a comida que se ha publicado en Japón. No solo voy a hablaros de este manga, de su historia, de lo que me ha parecido, de su edición española, sino también de su sorprendente, inesperada y triste cancelación. Así que hoy vamos a hablar sobre algo más que un manga sobre comida. Vamos a hablar sobre Oishimbo, pero como siempre, empecemos por el principio. Oishimbo nos presenta al periódico Tozai, un periódico muy longevo que va a celebrar su centenario y para ello el director del mismo ha creado o quiere crear un proyecto bastante ambicioso. Este proyecto es el menú definitivo y lo que quiere este hombre es que, bueno, en su periódico analicen, investiguen sobre cuáles son los mejores platos de la gastronomía y especialmente de la gastronomía japonesa para crear eso, un menú definitivo, el menú con los platos que todo el mundo debería probar. Para decidir cuáles de sus empleados se dedican a crear este menú definitivo, les hace a todos una prueba, una especie de test. Les pone delante unos cuencos de arroz y unos vasos de agua y les pide que diferencien qué tipo de arroz y qué tipo de agua es, que encuentren sus matices, etc. Dos empleados destacan en esta prueba. Uno es Yamaoka, un tipo bastante pasota, vago, que parece que, bueno, que al que le da igual todo. Y otra es Kurita, una chica que acaba de entrar en el periódico, una novata. Estos dos personajes demuestran que son unos auténticos gourmets y a partir de ahí empiezan a trabajar juntos para crear el menú definitivo. Pero además poco a poco descubriremos que Yamaoka oculta algunos secretos. El mayor de ellos es que es hijo de Yuzen Kaibara Sensei, un ceramista, un tipo que, bueno, es muy admirado en el mundo de la cerámica y además está considerado un gourmet auténtico, el gran gourmet del siglo XXI en Japón y además es fundador del Club Gourmet, un club en el que, bueno, que se reúnen personalidades de todo el mundo para degustar los platos más imponentes que puedes encontrar. Pero Yamaoka se lleva muy mal con su padre, le tiene mucho rencor, le acusa de la muerte de su madre cuando era niño, porque, bueno, dice que su padre siempre ha sido muy exigente con la comida y con su preparación y eso hizo que su madre pues estuviera muy agobiada, muy estresada, trabajara demasiado y acabara pues falleciendo, según Yamaoka, presa de toda esta presión, ¿no? que el padre lanzó sobre ella. A partir de que el proyecto del menú definitivo se ponga en marcha, Yamaoka y Kurita pues pasarán sus días probando platos de todo Japón, ayudando a personajes que tienen algún problema relacionado con la comida, participando en concursos, en competiciones y en definitiva, pues bueno, estarán rodeados de comida todo el día, intentando encontrar, pues como decía antes, esos platos que todo el mundo debería probar. Oishimbo es un manga larguísimo. En Japón tiene más de 100 tomos y claro, publicar tantos tomos de un manga gastronómico fuera de Japón es una auténtica locura. Así que para la edición en español lo que se hizo fue adaptar una edición que ya se hizo en Estados Unidos, que lo que hacía era recopilar 7 tomos con diferente temática gastronómica. Cada uno de estos tomos recopila capítulos de la serie dedicados pues a un tema en concreto, ¿no? Este es el primer tomo dedicado a la cocina japonesa, hay tomos dedicados a las verduras, al sake, al ramen. En definitiva, cada tomo es una serie de historias que nos van a permitir descubrir mejor el tema en el que se centra ese volumen, ¿no? Aquí, por ejemplo, en cocina japonesa, las historias nos van a mostrar un poco cómo se cocina en Japón, cómo funcionan los restaurantes, cómo se trabajan ciertos productos o ciertas herramientas que se usan en la cocina. Me ha parecido una forma muy inteligente de publicar una serie que sería inviable publicarla de otra forma, dándole pues eso, ¿no? Un contenido, unos temas muy concretos y permitiéndote, por un lado, si te gusta la gastronomía,
descubrir muchas cosas sobre la gastronomía japonesa, ¿no? Y sus elaboraciones. Y por otro lado, tener una perspectiva bastante amplia de lo que fue Oishimbo en su totalidad. Obviamente, estos son muy poquitos capítulos de todos los capítulos que se han editado de esta obra, pero sí que te dan una perspectiva bastante amplia de cómo ha ido transcurriendo. Porque en estos tomos vamos a encontrar mezclados capítulos de los inicios de este manga, que lo vas a notar perfectamente por el tipo de dibujo, que es un tanto más tosco y demás, y capítulos de los más recientes también, en los que se nota un dibujo mucho más pulido. Es una de las cosas que más me ha gustado también de esta versión, el poder apreciar el dibujo y cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Eso sí, es importante señalar que los capítulos están mezclados, ¿vale? No están colocados en orden y hay capítulos que irían antes y después mezclados unos y otros. No es algo importante porque realmente no hay una historia continua, sí que hay ciertas tramas y de hecho leyendo estos 7 tomos te das cuenta de ciertas tramas que se van trabajando a lo largo de todo el manga, pero que aquí, pues bueno, salvo alguna pincelada tampoco te cuentan mucho más. Pero no es algo importante, ¿vale? Cada capítulo es una historia autoconclusiva. Hay alguna historia que dura 2-3 capítulos, pero en general son historias cortas que empiezan y acaban y no hay problema para leerlas. A diferencia de otros mangas que tienen una vertiente más shonen, más de aventuras y tal, relacionadas con la comida, como Shokugeki no Soma o Yakitate Japan, Oishimbo es un manga que busca tener una vertiente más educativa, ¿no? Por así decirlo, más formativa, que el lector aprenda sobre comida, sobre cocina y sobre gastronomía japonesa. Eso condiciona un poco la narrativa, ¿no? Hay veces que es muy expositivo a la hora de presentarte, pues, cómo se prepara cierto plato, cómo se maneja este tipo de producto, cómo se utiliza este tipo de herramientas, de cuchillos, de sartenes, etc. Pero es muy interesante si a poco que te guste la comida, si disfrutas de la comida y te gusta la comida japonesa, pues yo creo que vas a disfrutar mucho leyendo este manga. Pero además no solo se queda ahí, porque, como decía, esto es algo más que un manga sobre comida. Y sobre todo, creo que es un manga sobre cultura japonesa. Oishimbo trata mucho sobre las costumbres niponas, sobre tradiciones, sobre incluso historia, ¿no? de Japón. Y todo eso mezclado en ese marco de la gastronomía. Es un manga que si te gusta la cultura japonesa te va a ofrecer muchos datos, muchos detalles, muchas pinceladas, tanto de costumbres, de lugares, de zonas, como de la actualidad, ¿no? Porque es un manga que también se mete en muchas ocasiones a analizar hasta cierto punto temas más actuales, económicos y políticos, por ejemplo, del Japón. He dicho que me ha gustado mucho y la experiencia de leer Oishimbo la he disfrutado bastante en estos 7 tomos, pero también me gusta hablar un poco de los inconvenientes, ¿no? De los peros que puede tener. El primero es precisamente y paradójicamente esta elección de recopilar los capítulos de esta forma. Como he dicho, los capítulos están mezclados, ¿no? Hay capítulos que van antes, después y no siguen un orden. Y aunque en general están seleccionados de tal forma que no importa ese orden, sí es cierto que en ocasiones nos vamos a ver un poco descolocados cuando, por ejemplo, los personajes hablen de que están preparando una boda y 2 o 3 capítulos después veas que esos personajes pues no salen juntos todavía. De hecho, parece que uno de esos personajes está saliendo con otra persona, ¿no? Te queda te dejan un poco descolocado, ¿no? Luego en otro capítulo, de repente, te comentan que un personaje está de baja por maternidad y en el siguiente capítulo, de repente, vuelve a aparecer sin que haya rastro de ese hijo que ha tenido. A veces incluso hacen referencias, no son importantes, pero a lo mejor aparece un personaje y dicen, claro, porque nos debe una ya que le ayudamos en tal situación. Y claro, es una situación que nosotros no hemos visto, no hemos leído porque no aparece en esta recopilación. Hay ciertas cosillas de ese estilo que, ya digo, no son importantes porque las historias se disfrutan perfectamente, pero sí que quedan un poco raras. Y luego otro pequeño problema que tiene esta historia es que hasta cierto punto se puede hacer algo repetitivo. Básicamente las propuestas de Oishimbo a lo largo de sus capítulos podríamos resumirlo en 3 planteamientos.
los personajes tienen que ayudar a otra persona que tiene algún problema relacionado con algo gastronómico, con un producto que tiene que preparar, con una persona que les va a visitar y tienen que ayudarle a preparar algo especial. Siempre tienen ese planteamiento. Luego otro de los planteamientos es un enfrentamiento contra el padre de Yamaoka, contra Yuzen Kaibara. Enfrentarse a ver quién crea el mejor plato de los dos. O un tercer planteamiento que es hacerle entender o hacerle ver a una persona que un producto es mejor de lo que piensa, o que cierta preparación es mejor que lo que él tenía pensado, ¿no? Por ejemplo, un personaje que odia el sake japonés y adora el vino, y los personajes tienen que enseñarle por qué el sake es incluso mejor que el vino. Una chica que odia todo lo japonés y que odia comer con palillos, y los personajes tienen que hacerle ver por qué utilizar palillos es mejor que utilizar cubiertos. Algún que otro capítulo se escapa de estos tres planteamientos que os he comentado, pero el grueso pues siguen este tipo de historia, ¿no? Y cuando te has leído ya varios tomos, se te hacen un tanto parecidos, ¿no? Sí que cambian pues el plato o el producto con el que tienen que trabajar, pero la esencia es muy parecida. Y no es algo malo, ¿eh? No creo que sea tampoco algo totalmente negativo de esta obra, pero sí que os recomendaría que lo leyerais con calma. No creo que sea un manga para leerte los 7 tomos del tirón, porque acabarás un poco harto. Como ya digo, la narrativa es muy similar entre capítulos, así que es un manga para leer poco a poco. Yo me lo he ido leyendo con tranquilidad, me leía un tomo, lo dejaba durante unos días, luego me leía otro, y así se me ha hecho bastante más ameno. Es un manga con un tono, ¿no? Y un cariz, podríamos decir, nacionalista bastante importante, ¿no? Es un manga que siempre quiere alabar lo japonés, ¿no? Las costumbres japonesas, la comida japonesa, la forma de entender la gastronomía que tiene en Japón, e incluso la cultura japonesa en general, ¿no? Muchos capítulos, al menos de esta recopilación, giran en torno a eso, ¿no? A cómo los personajes tienen que reivindicar por qué la cocina japonesa está siendo menospreciada en Occidente, o por qué los jóvenes no prefieren el estilo de vida occidental en lugar del estilo de vida japonés. Reivindica muchas veces esa faceta. También, por otra parte, es crítico con Japón, la sociedad japonesa, la evolución que está teniendo, pero, no sé, tiene un fuerte componente de ese estilo, ¿no? De esa reivindicación de lo japonés, que, bueno, es más bien una curiosidad, pero que me ha llamado la atención porque en muchos capítulos se notaba bastante, ¿no? El cómo metían ese poquito de propaganda, ¿no? Pro japonesa. Algo que por otro lado también es lógico, ¿no? Es un manga japonés sobre cocina japonesa, así que era de esperar. Os he dicho al principio que quería hablaros también sobre su cancelación, porque Oishimbo es un manga cancelado. Realmente no es un manga cancelado, oficialmente nunca se ha llegado a cancelar, pero sí es un manga que digamos que va a estar en un hiatus perpetuo y que no se va a retomar. Oishimbo ha tenido un montón de polémicas a lo largo de su trayectoria, de los muchos años, desde los 80 que empezó a publicarse hasta los 2000 y pico, que no recuerdo exactamente qué año fue, creo que fue el 2011 o 2014. Siempre ha estado rodeado de polémicas. Porque el autor, el guionista, porque son dos autores, el dibujo es de Akira Hanasaki y el guión es de Tetsu Kariya. Pues Kariya siempre, no le tiembla el pulso, sí, para meterse en berenjenales, ¿no? Para meterse, como se suele decir, en camisas de 11 varas. Y son muchas las polémicas que ha tenido el manga. Y solo con leer esta recopilación ya podréis ver o daros cuenta de algunas de ellas. Con el tema del sake han tenido bastantes problemas porque con el sake y su producción en Japón han sido muy críticos. El tomo del sake es uno de los más interesantes de esta recopilación. Te enteras muy bien de cómo funciona la industria del sake, de cómo está adulterado hasta cierto punto. No adulterado, ¿no? Pero sí que explican cómo al sake se le añade alcohol puro, ¿no? En lugar de fermentarlo de manera natural para crear mayores cantidades, etc. Y, por ejemplo, tuvieron mucha polémica con ese tema, ¿no? Criticaban a la industria del sake, a veces incluso dando nombres de productores de sake o de regiones que producen sake, tildándolas de sake de poca calidad, y obviamente pues eso acarreaba problemas y polémicas. Con el tema de la producción de vegetales,
que en el tomo de los vegetales, de las verduras también se ve. También tuvieron polémicas en su día por la crítica que hacía a ciertas zonas de Japón y ciertos productores locales que estaban tratando sus productos con herbicidas y tratando, produciendo productos de baja calidad, ¿no? Pues la última polémica que tuvo y la que llevó a cerrar y acabar Oishimbo de manera brusca fue a raíz de unos capítulos en los que los personajes iban a Fukushima. Ya sabéis, Fukushima, donde está la central de Fukushima, que a raíz de ese maremoto que hubo, pues se vio dañada, ¿no? Pues en esos capítulos los personajes comían productos de allí, de Fukushima, y por lo visto en un momento dado, no sé si uno de los personajes protagonistas o otro de los personajes que estaban con ellos empezaba a sangrar, ¿no? Y al final se insinuaba, o se decía directamente, eso no lo sé porque no he leído ese capítulo, pero bueno, se dejaba entrever que era provocado por la radiación que estaba afectando a los productos locales, ¿no? A los productos y de cocina, de la comida local, ¿no? Y claro, esto creó mucha polémica. Las autoridades de Fukushima pues pidieron explicaciones, que se rectificara. Y bueno, el guionista se negó a rectificar. De hecho, incluso se llegó a publicar en la revista en la que se editaba Oishimbo un artículo en el que se hablaba y se arrojaba luz sobre Fukushima, sobre los productos de allí, de que no había ningún tipo de problema, etcétera, etcétera. Pero el mangaka se rehusó a retractarse y a hacer una nota de disculpas o a hacer algún capítulo en el que se solucionara eso. Y a raíz de esta polémica, pues directamente se acabó el manga. O sea, no se volvió a retomar, se cortó bruscamente y Oishimbo se quedó en un hiatus que va a ser perpetuo. De todas formas, nosotros, la forma que tenemos de disfrutar Oishimbo es en esta recopilación de 7 tomos, que ya digo, publicó aquí Norma y me parece muy interesante porque es una forma bastante acertada de poder descubrir esta obra, un manga clásico de mucho éxito en Japón, que nos va a dar una visión muy amplia de la cocina japonesa. Vais a aprender muchísimo. Yo he aprendido un montón de cosas y de datos, de curiosidades, de productos que estoy deseando probar, que si algún día vuelvo a ir a Japón seguramente me ponga a buscar ciertos platos que he visto aquí que me he quedado con ganas de probarlos. Y de verdad creo que es una propuesta muy interesante. Si os gusta el manga clásico, si os interesa la gastronomía y la cultura japonesa, tenéis que leeros Oishimbo, algo más que un manga sobre comida.